Buenos días, un saludo para los que no me conocen. Mi nombre es David Hernández y estamos aquí continuando con la tarea de grabar estos videos que son como reforzamiento para las clases que estamos teniendo los días domingos. Hemos visto una serie de estudios, Jesucristo es el Señor o Dios es el dueño de todo. Yo soy un administrador de los recursos de Dios. Si Dios es el Señor, entonces yo debo ser un buen administrador de estos recursos. Todo es don. Hemos visto que también de la Biblia nos enseña que todo lo que tenemos es básicamente por una muestra de la gracia de Dios, de la bondad de Dios a nuestra vida. Dios ha dado dones a buenos y malos, justos y pecadores. Como dijo Jesús, el sol de Dios sale sobre justos y pecadores, sobre gente agradecida y gente no agradecida. Los dones de Dios, muestras de la gracia de Dios, son generales para todos. Siguiendo esto, también vimos, como hablamos en la última clase, estuvimos viendo algunas listas de dones neotestamentarias, pero ahora nos vamos a centrar en la lista de Efesios 4, verso 11, Efesios 4, verso 11 y 12. Tiene una característica particular esta lista de dones, diferente en parte a las listas anteriores. Me gustaría citar la versión Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Dos puntos. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. La mayoría de los comentarios de Efesios 4, que habla de los dones que Dios ha entregado en esta ocasión, aquí en el versículo 11, casi todos los comentarios reconocen lo mismo y dicen, sí, pero aquí, con esta lista de dones, ojo, aquí los dones son personas que en su función Dios las ha dotado para servir a la iglesia. Aquí los dones son personas hombres, son personas dones, que Cristo viene y por medio de su Espíritu Santo les da estos regalos a la iglesia. La Biblia nos dice que Dios nos da dones que son personas, regalos para nosotros, y que podemos beneficiarnos de ellos. La función de ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este concepto de que hay personas que son regalos no es nuevo, de Efesios 4, verso 11. Es un regalo que ya viene desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya habían personas, en este caso eran los sacerdotes, que eran considerados un regalo para servir al pueblo de Dios, para servir a Dios sirviendo al pueblo de Dios. Y no es novedad con lo que sabemos, una escritura bien conocida, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Jesús es un regalo de Dios para tu vida, Jesús es un regalo de Dios para mi vida. Y la salvación que Él trae es un regalo. En Hechos 2:38 también una escritura que conocemos mucho, dice, y les conceda el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo, su persona, porque el Espíritu Santo es una persona, es la misma persona de Dios, es un regalo. Dios te ha regalado su persona a través del Espíritu Santo que puede habitar en ti. Entonces, estos regalos son con el propósito de edificar a la iglesia. No son títulos, no son diplomas, no, simplemente son roles de servicio que Dios regala a la iglesia, que Dios decide entregarla a la iglesia. Es interesante porque si vemos esta lista de lo que leíamos de Efesios 4, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo está hablando de Cristo. Todo el contexto es de Cristo muerto, resucitado, sube a lo alto y después decide descender por medio del Espíritu Santo trayéndole regalo a los hombres. Y estos regalos son estas personas. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primero vamos a ver a los apóstoles. Es un tema bastante debatido ahora. Y muchos se preguntan sobre los apóstoles. ¿Hay apóstoles hoy o no hay apóstoles? En el Nuevo Testamento, la palabra original para apóstoles es apóstolos. Apóstolos. Y su significado literal o textual es uno enviado. Uno enviado. Esto es literal.
Y se usa en distintos sentidos, se usa con distintas figuras el término apóstol. Podemos ir a Hebreos 3, verso 1, esto desde lo más específico hasta usos más generales. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Es interesante porque en este sentido, Jesucristo es el apóstol de Dios, es el enviado de Dios. Y en esta calidad de enviado es único, no hay otro que se le iguale, no hay otro que se le compare. Es el enviado de Dios. Juan 17, verso 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que Jesucristo se reconocía a sí mismo como el enviado de Dios mismo. Esto es único, es una posición. Él es el enviado del Padre. Entonces, en ese sentido es único, es específico el título de apóstol. Pero también podríamos ver una forma más genérica que aparece el término apóstol. Está en 2 Corintios 8, 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. Y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias. Son una honra para Cristo. Son enviados de las iglesias. Hay la palabra literal y algunas traducciones literales te dicen apóstoles de la iglesia. Es interesante porque ahí la palabra apóstol son enviados de la iglesia. En la versión NBI lo traduce muy bien. El concepto es general, es muy general. En este caso, en ocasiones se usa la palabra apóstol para hablar de personas comisionados, enviados por la iglesia con una misión específica. En este caso, de que está hablando aquí el apóstol Pablo, ellos llevaban una ofrenda a la iglesia de Jerusalén que se había recolectado entre varias iglesias. Y eran los que llevaban la ofrenda. Estos habían sido escogidos por sus iglesias y les habían encomendado esta tarea: llevar esta ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Ellos estaban enviados por las iglesias. Eran apóstoles por las iglesias, pero ahí la autoridad era la iglesia, quienes los designaba, los enviaba, y una vez que ellos volvían debía rendirles cuenta a ellos, a la iglesia. En Hechos 14, aquí esta es muy interesante, Hechos 14, verso 4, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Me gustaría que vieran todo el capítulo 14 como contexto, pero aquí menciona como apóstol a Pablo y a Bernabé, y Bernabé no era parte de los 12 apóstoles. Pero es interesante porque, según la escritura, Pablo fue escogido y una de sus funciones fue ser un enviado por las iglesias a plantar nuevas iglesias, a misionar. Y como tal, era un enviado de las iglesias, funciona como un enviado de las iglesias. El verso 14 dice: al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron sobre la multitud, gritando. Aquí utiliza la palabra apóstol también en términos genéricos. Ellos eran enviados por la iglesia a evangelizar, eran como misioneros. Pero como tal, después el apóstol Pablo y Bernabé tienen que rendir cuenta a la iglesia que los envió. Verso 27. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces, aquí vemos la palabra apóstol como una forma más genérica, simplemente es un enviado. Pero aparece una función más específica en el Nuevo Testamento y esa es casi generalmente como se habla la palabra apóstol en el Nuevo Testamento, es predominante. Lucas 6, versos 12 al 16. Lucas 6, versos 12 al 16. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Entonces, básicamente aquí está escogiendo de entre 12 discípulos. No todo el mundo fue escogido para ser un apóstol de Jesús. Entonces, hay diferencia. Jesús como apóstol del Padre es único. Están en el Nuevo Testamento los apóstoles o enviados de las iglesias. Pero también aparece la función de apóstol, básicamente como algo exclusivo al número de los 12 discípulos de Jesús, que ellos tenían una autoridad única y exclusiva sobre la iglesia. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque hoy en día abundan los movimientos proféticos, apostólicos, apóstol tanto, y se levanta un apóstol nuevo y funda una iglesia nueva, y se están confundiendo conceptos aquí. Los apóstoles de Jesús, no Jesús como enviado del Padre,
no los enviados de las iglesias, sino los apóstoles como enviados por Jesús, que contenían el Evangelio para predicarlo a todas las naciones, son solo 12 más Pablo. Acuérdense, escoge 12 apóstoles como equivalente a las 12 tribus de Israel, y después revela de que hay un nuevo apóstol, que es el apóstol de los gentiles, que es el apóstol Pablo. Cuando Pablo habla de su apostolado, en Gálatas 1:1, es interesante porque aquí ya no está hablando como enviado por las iglesias, no sometido a la autoridad de las iglesias, sino que está hablando como un apóstol escogido directamente por Jesucristo en calidad de los otros 12 apóstoles. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo levantó de entre los muertos. Aquí Pablo está hablándole a los Gálatas ya no como un misionero pagado por la iglesia o enviado por la iglesia, sino como un apóstol de Jesucristo, que es el fundamento con la autoridad apostólica para enseñar, corregir y trazar qué cosa es doctrina de Cristo y qué cosa no es doctrina de Cristo. De hecho, la carta de Gálatas es bastante correctiva. Se necesitaba un apóstol que estuviera ahí, que dijera qué cosa es enseñanza de Jesús y qué cosa no es enseñanza de Jesús. Por eso Pablo inicia aquí hablando de Pablo, apóstol de Jesucristo. La Reina Valera dice, no de hombres ni por hombres. Entonces, esa calidad de apóstol es única. Vamos a una escritura, Efesios 2, versos 19 al 22. ¿Cuál es la función de los apóstoles como apóstoles de Cristo, como enviados de Cristo? Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí el apóstol Pablo está hablando presenta a la iglesia como un edificio que se va construyendo constantemente. Dice que todos nosotros estamos siendo edificados sobre un fundamento, que son los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, en calidad de apóstol, los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Ellos son la base. Ellos son los que definen qué es enseñanza de Jesús y qué no es enseñanza de Jesús. Porque la iglesia acepta a los apóstoles, a estos apóstoles como fundamento de la iglesia, es que se formó básicamente el Nuevo Testamento. Aquí nosotros tenemos completa la enseñanza de los apóstoles. Apocalipsis 21:14, la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vemos todo el capítulo 21, básicamente está hablando de la iglesia de Cristo, es una visión de la iglesia de Cristo, como Dios la ve. Una ciudad preciosa, con perlas, con oro. La iglesia es el tesoro de Dios. En ella están las riquezas de Dios, así como Dios te ve a ti y a mí. Pero algo importante que dice las murallas de esa ciudad, las murallas de la iglesia, tenían 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Nuevamente, habla lo mismo que habla Efesios 2. Los apóstoles son el cimiento de la iglesia, son la base. Hay que ser claro y específico con esto. Hoy en día, donde hay tanta confusión, muchas personas se autoproclaman apóstoles y sacan doctrinas nuevas, enseñanzas nuevas, o algunos ni siquiera quieren enseñar enseñanzas nuevas, pero por su ignorancia no entienden que lo que están haciendo básicamente no es bíblico. Juan 17, versos 16 al 20. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. No ruego solamente por estos, está hablando por los 12 apóstoles, no te ruego solamente por este grupito de 12 apóstoles que está aquí conmigo. Pero ahora la oración del versículo 20 pasa a otro grupo, dice, no ruego solamente por estos, por los apóstoles, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Entonces, queda claro, en la iglesia de Cristo solo hay dos grupos de personas. Los apóstoles, que tenían la inspiración, que fueron escogidos por Cristo para enseñarnos el Evangelio, el mensaje real de Jesús, y los que han de creer en Cristo por el mensaje de ellos. Es decir, todo el resto de miembros de la iglesia de Cristo estamos llamados a creer por medio del mensaje de sus apóstoles, que son los 12, que Él escogió, más Pablo, que Él escogió también.
Hechos 2, 41 al 42. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces, los que se unen a la iglesia de Cristo, algo que tienen que hacer es mantenerse firmes en la enseñanza de estos apóstoles, básicamente porque la iglesia se mantuvo firme en la enseñanza de los apóstoles, porque respetó sus palabras, porque creyó en su mensaje, es que hoy tenemos el Nuevo Testamento. Esto es todo lo que necesitamos saber. Esto es lo que contiene la enseñanza de los apóstoles. Entonces, pregunta, ¿apóstoles hoy? Como apóstoles de Cristo, no estoy hablando del Padre, de Jesucristo como enviado del Padre, no, apóstoles hoy no hay. Enviados por las iglesias, sí, hay misioneros. Incluso hoy en día hay misioneros, hay enviados por las iglesias. Pero apóstoles de Cristo, escogidos por Él para enseñar su mensaje original a las naciones, solo hay 12. Leímos en Efesios 2, 19 al 22 que los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Entonces, pregunta, ¿hay apóstoles hoy? ¿Calidad de los 12 apóstoles de Cristo más Pablo? Entonces yo contesto con una pregunta. Generalmente cuando me preguntan eso, yo contesto, les cito Efesios 2, 19 al 22, les pregunto, ¿acaso entienden la figura que está hablando el apóstol Pablo ahí? Edificio, fundamento, piedra angular, y luego se empieza a levantar la torre, que es la iglesia. Los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Entonces después que les muestro esa escritura, mi pregunta viene, ¿cada cuántos pisos hay que volver a poner el fundamento del edificio? ¿Cada cuántos pisos vuelves a poner el fundamento del edificio? Conclusión lógica, no. Una vez que se echa el fundamento, ya no necesitas volver a poner nuevos fundamentos. Los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia. Ya no necesitamos apóstoles, la iglesia está construida. Ahora, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Nuevamente, si leemos Efesios 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, en el Nuevo Testamento sí hubo profetas. Vemos en el libro de Hechos personas que sí funcionaron como profetas. Después pasamos al capítulo 3, versos 4 y 5. Dice, al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por su Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Y los profetas en el Nuevo Testamento funcionaban como un bastón de apoyo para los apóstoles. Son dones de revelación que fueron dados en el primer siglo, cuando la iglesia estaba en formación. Eran el fundamento de la iglesia. Si ya no hay apóstoles, que son por ser el fundamento de la iglesia, y si los profetas también eran el fundamento de la iglesia, entonces ya no hay profetas. La enseñanza de los profetas neotestamentarios funcionaba en vía de lo que definían los apóstoles. Y nuevamente, está todo rescatado aquí, plasmado en la escritura del Nuevo Testamento. 1 Corintios 14, 37 y 38. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Algo que debía hacer un profeta en el Nuevo Testamento es sujetarse a la enseñanza de los apóstoles que ya estaba siendo revelada. Pero algo que necesitaban los profetas era, están sometidos a la enseñanza de los apóstoles. Si alguien decidía tener o tenía una revelación de Dios que tenía que ser juzgada en base a lo que enseñaban los apóstoles. Dice, si alguno se cree profeta, reconozca que lo que yo hablo y escribo es mensaje de Cristo. Pablo está hablando como apóstol. En el verso 29, en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Cuando habían profetas en el Nuevo Testamento que tenían un nuevo conocimiento que traer a la iglesia, ¿sabéis quién eran los que estaban llamados a juzgarlos, a examinarlos con cuidado? La iglesia. Interesante, porque el mensaje de los profetas estaba sujeto
al escrutinio de la iglesia. Y los profetas y la iglesia estaban sujetos a lo que enseñaban los apóstoles. Entonces, aún en el primer siglo, cuando habían profetas, no era algo desordenado, no era algo que cualquiera llegaba y decidía hablar lo que fuera y se le antojaba. No, era algo serio. Pero como dice la Biblia que apóstoles y profetas eran el fundamento de la iglesia, entonces ahora ya no están. Ya tenemos la escritura. En Apocalipsis 22, en el verso 8 dice que está hablando el apóstol Juan. Apocalipsis 22, verso 8 dice: yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Está hablando el apóstol Juan. Es el último apóstol que quedaba vivo en ese tiempo. Lo interesante es que cuando él recibe el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y aquí se cierra el canon de las Escrituras, con el sello del último apóstol, él nos hace un llamado, versos 18 y 19. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, les advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas escritas en este libro. Si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Entonces es interesante porque en cuanto a lo que se refiere a profecía en el Nuevo Testamento, una vez que se completa el canon de las Escrituras, el apóstol Juan dice: ya no hay que añadirle más profecías a nada. Ya no hay más profetas. Sí, específicamente le está hablando de este libro, pero está hablando del último apóstol, en calidad de apóstol. Cuando él dice ya no hay más profecía, no hay más que añadir, no hay más escritura, es porque ahí se cierra el canon de las escrituras. Ya no es necesario más profecía. Hoy, en calidad de apóstoles de Jesús, no, son el fundamento de la iglesia. Profetas hoy, que traen nuevas revelaciones, no, porque eran el fundamento de la iglesia y estaban sujetos al ministerio de los apóstoles. Una vez que pasan los apóstoles, ya no hay más profetas tampoco. Entonces, ¿qué es lo que nos queda de la lista de Efesios? Dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces es interesante porque siguen adelante para este tiempo los evangelistas, los pastores o ancianos, son hombres que Dios levanta en la iglesia. Son regalos que Dios aún tiene para su iglesia. Evangelistas, pastores y hermanos que se dedican a la enseñanza, que tienen el don para enseñar, también son dones para la iglesia. Ahora, entendamos esto. Mateo 28, versos 19 y 20, es un llamado para todos nosotros. Cada uno de nosotros está llamado a ir y a ser discípulos. Cada uno de nosotros está llamado a bautizar personas, llevarlos a Cristo. Cada uno de nosotros está llamado a enseñar, a obedecer a otros las Escrituras. Pero hay dones de Dios para su iglesia, que son personas dones, que ayudan en ese trabajo para potenciar ese llamado de Mateo 28, versos 19 y 20. Personas que trabajan para potenciar el evangelismo, personas que trabajan para el pastoreo de la iglesia y ayudan a potenciar el cuidado de las ovejitas, y personas que trabajan para enfrentar el tema de la enseñanza. Existen evangelistas, pastores y maestros, dones que Dios regala a la iglesia. Muchas gracias, David. En verdad aprecio la forma y la manera que enseñas estos temas, a veces muy controversiales. Y bueno, como explicaba David, los roles que ahora están vigentes es el rol del evangelista, del anciano o pastor, el del maestro, y como hablamos el domingo, también el rol del diácono. Y el domingo conversamos de que estos roles funcionan en conjunto, en unión, como un matrimonio en el cielo hablábamos. Y estos roles, el evangelista avanza la iglesia, el pastor o el anciano cuida de la iglesia, el maestro se encarga de que haya una sana enseñanza y doctrina mientras se avanza y se cuida la iglesia, y el diaconado o los diáconos se encargan de servir a la iglesia para que el evangelista, el maestro y el anciano puedan hacer su labor en la iglesia. Y Dios
desea levantar estos roles. Jesús desea regalar estos roles, estos regalos hombres en todas las iglesias del mundo, y no es diferente en Chile, como hablábamos el domingo. En Chile, Jesús también quiere regalarle a su iglesia hombres, personas que ejerzan estos roles no para su vanagloria, sino para construir y capacitar la iglesia en Chile. Y esto es muy importante, hermanos. Es crucial para el crecimiento y continuación del Evangelio y esparcimiento del Evangelio por todo Santiago y por todo Chile. Entonces, con este fin, como habíamos conversado, queremos tomar 3 pasos. Un paso de una encuesta consultiva de inclusión, no una encuesta de votación, pero sí el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros. ¿Quiénes son los hombres que el Espíritu Santo te ha puesto en tu corazón, que vienen ejerciendo estos roles, que vienen avanzando el reino, que vienen cuidando su rebaño, que vienen enseñando, que vienen sirviendo a la iglesia de una manera específica para permitir que el Evangelio siga avanzando? Entonces le vamos a enviar una encuesta consultiva, número 1. Número 2, vamos a tomar los primeros meses del año 2020, enero y febrero, para enseñar específicamente acerca de cada uno de estos roles. Y después de esa enseñanza, vamos a hacer otra encuesta consultiva de inclusión para confirmar o corroborar lo que el Espíritu te viene diciendo con respecto a quiénes son los hombres que Jesús quiere regalarle a la iglesia en estos roles. Hermanos, esto es histórico. Soñemos con que Jesús le regala a la iglesia en Chile evangelistas, ancianos, maestros, diáconos, para construir la iglesia, para la edificación de la iglesia. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar. Gracias a David por su enseñanza, y que Dios nos acompañe y sigamos al Espíritu Santo.